Parte 1. Primeros acercamientos al didgeridoo. El didgeridoo es un instrumento australiano, antiquísimo, milenario, tiene más de 5.000 años. En las tribus Yolngu le adjudican hasta 40.000 años. Es el instrumento más antiguo de la humanidad, el viento más antiguo. Es un tubo o un canal interior donde no tiene nada adentro, solamente un tubo o un canal. Luego vamos a ver la diferencia sonora, sobre todo las cualidades del sonido que tendría un tubo respecto de un canal con distintas formas adentro. Pero básicamente es eso. Pertenece a la familia de los vientos, vientos simples, vientos cerrados. Los vientos cerrados tienen la cualidad de que son solamente tienen un agujero de entrada y un agujero de salida. Es decir, que las flautas no serían vientos cerrados, serían vientos abiertos. Pero el trombón, la trompeta, el didgeridoo, el erke, el pututu, la trompeta maya, el shofar, la trompeta de los Alpes, serían instrumentos cerrados y responden a una familia de instrumentos arcaicos o instrumentos ancestrales que han sido utilizados para lo que llamaríamos hoy contemporáneamente terapia sonora, donde esta distinción no es muy acertada hasta antes de estas distinciones entre música y cuerpo o entre música y religión, por decirlo de alguna manera. Entonces, son instrumentos privilegiados, y el didgeridoo es un instrumento privilegiado también, como instrumentos utilizados para la medicina, para los ritos. Su carácter sonoro, musical, está determinado por los armónicos de la naturaleza, así como cualquier instrumento, pero ellos se comportan, estos instrumentos arcaicos, de una manera que nosotros podemos identificar a través de la serie de los armónicos de la naturaleza. También iremos hablando sobre eso. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es observar esta gran familia con algunos de los parientes del didgeridoo, es decir, dónde está parado el didgeridoo, cuál es su lugar entre estos tantos instrumentos arcaicos. Acá podemos ver la trutruca.
La trompeta de los Alpes o Alphorn y el corno tibetano. Ok, instrumentos que se han utilizado para la medicina, como decíamos, y en distintas culturas han sido los instrumentos principales. Seguramente que les resonarán muchos de ellos. Bien. El didgeridoo puede ser una caña, un PVC, tiene una boquilla estándar de 30 milímetros, tiene instrumentos de segunda octava. En segunda octava del piano, digamos que diríamos que un didgeridoo va entre los 65 hercios y los 98 hercios inclusive, ¿sí? Incluso podríamos hablar de 110 hercios, pero más alto que eso no se considera didgeridoo y se considera otro instrumento, como el pututu. El pututu es un instrumento, es una caracola, y la caracola es un poquito más aguda, ¿no? Así como vimos que el shofar era un poquito más agudo, y también vimos que el erke y la trutruca eran más agudos, pero aún así son largos, son instrumentos largos. Acá nosotros podemos hacer una distinción, porque el didgeridoo mientras más largo es más grave, ¿sí? ¿Qué pasa con el shofar y con la trutruca y con el erke, que son más largos? Esas cañas tienen 3 metros, no sé, y las cañas que ustedes ven acá atrás tienen 1 metro, 1,20 m. Y son más agudos. Pasa que esos están sonando en la primera octava, es decir, que nosotros necesitamos una boquilla grande para lograr hacer el grave. Esta vibración, que corresponde a una frecuencia que va entre los 65 y los 110 hercios, no es posible lograr con una boquilla pequeña. Ahí va a ir la frecuencia. Entonces, bueno, nosotros tenemos que distinguir también esa parte cuando trabajamos con un instrumento largo. Es decir, que si el instrumento tuviera una boquilla más grande, también alcanzaría estos hercios de los que estamos hablando. Vamos a mirar un poco el pututu.
bueno, acá nos podemos ubicar entonces en esta familia de distintos instrumentos de boquilla, de viento simple y que son tubos, ¿sí? Nosotros vamos a poder tocar el didgeridoo vibrando los labios más suavemente que en estos instrumentos más pequeños. La lógica sería que mientras más corto el instrumento, más fuerza hay que hacer con los labios, es decir, que más apretados tienen que estar los labios. Eso, eso más bien. El nombre originario del didgeridoo es jidaki. Tiene otros nombres también dependiendo de la tribu, pero en general se le conoce como jidaki. El nombre didgeridoo fue dado hace más o menos 100 años, en 1928-29, cuando los británicos, o algunos investigadores británicos, conocieron el instrumento y lo llevaron a Inglaterra, a Europa, y le pusieron este nombre como un nombre de una onomatopeya, ¿no? Es una forma de tocar, un ritmo tradicional, que va didgeridoo, didgeridoo, bueno, y le pusieron didgeridoo. Este instrumento, bueno, dependiendo de la tribu, se llama jidaki, se llama eh, mago, o bueno, tiene un par de nombres, muluk, pero bueno, el Shidaki es un nombre más común indígena y Didgeridoo es como nosotros lo conocemos ya occidentalmente, ¿sí? Eh, Como les decía anteriormente, cualquier tubo puede ser un didgeridoo si es que nosotros más o menos respetamos los estándares, que sería una boquilla de 30 milímetros. Entonces, un tubo de, o sea, una pieza de PVC de agua. Y tiene, lo interesante que tiene es que su borde, ¿no? Su borde tiene eh, menos de 5 milímetros y tiene 30, ¿no? 30 de ancho. Entonces es bastante bien como para mostrar cómo sería una boquilla de didgeridoo, ¿sí? Más o menos así tiene que ser una boquilla. No puede ser más grande. Para los didgeridoos que estamos intentando tocar, eh, está bien con ese tamaño. Bien, entonces acá podemos ver las distintas partes de un didgeridoo. Pensamos en la boquilla, que decíamos que lo mínimo que puede ser es 28 milímetros. Nosotros tenemos la boquilla de un trombón que está en 27 milímetros. Y bueno, la boquilla de una tuba que mide 35. Después vamos a ver algunos modelos de boquillas. Una boquilla tiene que ser plana, ¿sí? Eh, Muy parecido a esta pieza que mostré hace un rato, la pieza de PVC. Luego vamos a ver una boquilla de trombón, como les decía. El didgeridoo tiene la parte del cuello. La parte del cuello más o menos mide 1 metro, es la parte más larga del didgeridoo, es donde menos se expande el canal interior, que puede ir, por ejemplo, si parte los 30 milímetros, dijimos 30, 32 milímetros, sí, incluso 40 está bien, en ese rango está bien. Más grande no, es un poco contraproducente para lo que nosotros esperamos del sonido. Acá, por ejemplo, si acá arranca en 30, acá va a tener 40, 45. No se va a expandir mucho el sonido, ¿sí? Luego, acá vamos a tener, sí, en este medio, que mide 30 centímetros más o menos, vamos a tener, sí, una expansión más potente. Acá pueden haber tipo como figuritas de aire, ¿no? Hay toda una serie de, de- de- de figuras que pueden haber ahí adentro, bolsones de aire que se le llaman como si fueran calabazas, ¿no? Que hacen que la contrapresión sea mayor, por un lado, y por otro lado, que se maximicen ciertos armónicos para, digamos, para lograr, sobre todo cuando se canta, con el didgeridoo, perdón, sí, cuando se canta y cuando se utiliza la lengua cortando el aire para que funcione con sonidos armónicos de una manera muy, muy linda. Entonces, bueno, ahí se pueden maximizar esos sonidos, todo esto, digamos, hay simuladores donde se puede ver eh, de qué se trata más o menos o cómo se va a comportar el didgeridoo. Son simuladores bastante
bastante precisos, están armados hace tiempo y funcionan bastante bien. Ahora en un toquecín vamos a ver si algún simulador para que también tengan ahí conocimiento de ellos y cuando tengan ganas puedan ir y mirar y simular algún instrumento, por supuesto. Y luego del medio, ¿no? Tenemos la campana. La campana es la última parte del didgeridoo, la parte más ancha, y esta parte no pasa, no sobrepasa por lo general los 11 centímetros, ¿sí? 12 centímetros es ya bastante, casi no se usa, y después de eso ya parece un poco contraproducente para didgeridoo de segunda octava, donde el sonido va a tender a romperse, más bien. Entonces, bueno, nosotros manejamos más o menos un estándar entre 7 centímetros y 12, ponele, podemos manejar de agujero interior, digamos, ¿no? Así que bueno, cuando nosotros nos encontramos con esas pitas gigantes o esas cañas así que digamos que no tienen boquilla o que tienen un poco de cera arriba, eh, no es tan adecuado, digamos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la cera de abejas. La cera de abejas ha sido utilizada tradicionalmente en los instrumentos, en los didgeridoos, ¿no? Cuando el didgeridoo era un instrumento que venía de la naturaleza, ¿no? Es un tronco ahuecado por termitas, entonces las personas australianas, ¿no? Los Yolngu se encontraban en estos tubos, solo los vaciaban, es decir, que es un tubo, que lo encuentran ahí, entonces tenían que hacer una boquilla como se podía, y lo que se encontraba era la cera de abeja. No es, hoy en día no es lo más adecuado para utilizar, se puede usar, por supuesto, si se quiere tener, digamos, un instrumento de esas características, pero lo que la cera es muy maleable, muy moldeable y reacciona bastante al calor de la boca, es decir, que cuando ustedes tengan una boquilla así y empiecen a tocar con cera, la cera se va a empezar a modificar un poquito, ¿no? Entonces esto va a hacer que se empiece a modelar en la boca y ustedes tengan que hacer cada vez más presión para que el instrumento les quede adecuado y eso va a hacer que ustedes toquen con el instrumento apretado y aparte que, bueno, se pegotea un poco, etcétera. No es lo más recomendable hoy en día, aunque sí se puede utilizar y se puede mezclar con otros elementos para hacerlas un poco más dura, digamos. Se puede mezclar con carbón orgánico, en fin. Lo más recomendable es utilizar una boquilla de madera, ¿sí? Acá podemos ver el piano, ¿no? Y los hercios. Em, Podemos decir que el didgeridoo está en la segunda octava, es decir, va desde 65 hercios, inclusive 110. Yo diría que hasta 97 se puede considerar un didgeridoo. Hay gente que lo considera hasta 110. Em, Después de esto, las voces pasan con otra claridad y los armónicos también pasan de una manera distinta. Entonces es más difícil encontrar un drone grave que permita mejores armónicos y mejores voces. Y a mí me da la impresión de que no se puede considerar un didgeridoo, digamos, dadas esas dos características fundamentales que necesita el instrumento para funcionar. Bueno, acá tenemos, ¿no?, el rango donde funciona el didgeridoo. Nosotros decimos que funciona según la escala de la naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, la primera trompeta, es decir, el primer sonido, eh, el primer tut después del drone o la fundamental, va a ser una octava arriba, sobre todo los instrumentos de caña de tubo, ¿sí? Em, entonces, si nuestro instrumento tuviera 65 hercios, estaría una octava justa arriba, ¿sí? Luego sería una quinta, luego una cuarta, luego una tercera, según esta escala, ¿sí? Una octava, una quinta, eh, una octava, por cierto, y una tercera mayor, ¿no? Sí. Es decir, que entre la quinta y esta octava hay una cuarta diferencia, ¿sí? Em, Más o menos así funcionaría esta serie de los armónicos, em, que en todos los instrumentos funciona de la misma manera.
Acá, por ejemplo, acá podemos ver dónde se instala el didgeridoo. Dijimos que el didgeridoo estaba entre los 65 y los 90 hercios, ¿no? Dijimos que inclusive 110 estaría en este sector. Se podría comparar con algunos de estos instrumentos, ¿no? ¿Mm? Como por ejemplo un bajo, habría ciertas partes del bajo que podrían sonar en estas mismas frecuencias, ¿sí? Los cuencos tibetanos están un poquito más arriba, ¿sí? El, la tuba, por supuesto, está acá y sobrepasa, mucho más grave, ¿no? El trombón también. La tuba dijimos que tenía una boquilla un poco más grande que el didgeridoo, por eso mismo, porque tiene algunos graves que incluso llegan casi a los 20 hercios, ¿no? Es un instrumento muy, muy grave, casi sonando en la primera octava. Em, y de hecho sonando en la primera octava, ¿no? En fin, el piano que tiene un espectro gigante.